Estoy compartiendo pantalla, ya estamos grabando. Esto fue lo último que hicimos. Entonces, por favor, ahora en el documentito, pues, y fieles a la dinámica, me confirman con Excel ya, por favor. Excel ya cuando ya tengamos habilitado el documento. Bien, estamos, Excel ya. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema, pero sí necesitamos una serie de datitos. Entonces, vamos a colocar acá, por ejemplo, la pestaña datos. Miren, vamos a colocarle de una vez un colorcito ahí a la pestaña. Y acá vamos a colocar algunos datos. Empecemos en la A5. Por ejemplo, estos van a ser encabezados. Coloquemos días, coloquemos meses, ventas, gastos y fechas. Para hacerlos ver que son encabezados, ¿verdad? Coloquémosles ahí un diseño. Sí, entonces empecemos por eso. Creemos la pestaña, apliquémosle un color, escribamos estos encabezados, apliquémosle un formato. Me colocan proceso ya, por favor. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a colocar acá una serie de datitos, ¿verdad? Vamos a necesitar muchos. Vamos a colocar 100 datos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, lunes. Se recuerdan que no tenemos que escribir toda la semana completa. Solo arrastramos y llegamos hasta la fila 100. Mir, acá, ahí ya llegamos, ¿eh? Entonces me colocan días ya, por favor. Días ya.
Días ya me cuentan, Juan ya lo tiene, muy bien. Shirley, hola Shirley, bienvenida. Ok, bueno, vamos con meses, pues en meses está más fácil porque solo escribo enero, mira, solo enero, y le doy doble clic y ahí llega hasta las 100, ¿verdad? Hagamos meses, me colocan meses ya. Disculpe, no le escuché. ¿Qué cosa, Shirley? Perdón. Sobre los meses. Hay que llegarlos hasta el 100. Sí, con doble clic llegan hasta el 100. Muy bien. Ventas y gastos, pues está fácil. Miren, vamos a colocar acá ventas, los gastos, pues que sean menores. Estos cuatro datos tienen que estar en formato de moneda, por ejemplo. Sí, y entonces ya solo arrastremos. Miren acá, arrastra. Y ahí tenemos que, se tiene que llegar el correlativo, ¿verdad? Hasta acá. Hagámoslo y me colocan dinero ya. Dinero ya. Vamos a ir con las fechas. Coloquemos de uno del 20, ¿qué? 23 coloquemos para que no sea una fecha que se pase tanto.
y que vaya de 15 en 15 por llevar un correlativo, ¿verdad? Vamos a colocar acá, doble clic, me colocan fechas ya, pues, por favor. ¿Podría repetir? Disculpas que se me fue un poco la señal. Solo coloque estas dos fechas, el uno del 23, después el 15 del uno del 23 y arrastra los dos para que se vayan ahí corriendo las fechas de 15 en 15. Gracias. Fechas ya, cuando lo tengan, me cuentan. Muy bien. Bueno, entonces miren, pues vamos a empezar ahorita con una parte teórica, ¿sí? ¿Verdad? Pero no es aburrida, ahí van a ver. Esta parte teórica es importante porque esta es la apertura de lo que pudiera venir incluso en los futuros cursos. Por ejemplo, viene un curso de Excel intermedio, viene un curso de Excel avanzado, pero no son cursos divorciados, o sea, cada curso es dependiente de. Por ejemplo, en el curso de Excel intermedio se ve mucho la parte de un análisis de datos, que eso no sé si lo he escuchado, pero por ahí va la moda, ¿verdad? Claro, hay mejores herramientas que Excel en el análisis de datos, pero Excel no deja de ser la base de esos procesos, ¿verdad? Entonces, si usted en algún momento, pues, y lo invito, ¿verdad? Si le gusta, por ejemplo, el curso de Excel intermedio, es porque le va a gustar el análisis de datos. Entonces, si le gusta el análisis de datos, pues lo primero es Excel, ¿verdad? Lo primerito es Excel. Entonces, solo para que lo tomemos ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, miren, pues empecemos por qué es una base de datos, ¿sí? ¿Qué es una base de datos? Em, Acá es bien complicado, o sea, hay personas, y es más, si usted llega, por ejemplo, con un ingeniero el día de mañana, y le plantea esto, que yo le voy a decir, que Excel es una base de datos, eh, casi que es, ¿qué? Casi que lo van a linchar, ¿verdad? Porque ellos no consideran a Excel como una base de datos. En mi caso, si a mí me preguntan, ¿verdad? Para mí sí, no es la mejor gestora de base de datos como herramienta, pero no deja de serlo. Para mí incluso una base de datos es algo más sencillo. Por ejemplo, aquella hojita, por ejemplo, que uno llevaba, que uno reunía antes de las firmas de los vecinos, esa era una base de datos.
algún comité que se armaba, alguna directiva, algo como ese primer día de clases. No sé si se recuerda que pasaban una hojita, le pedían su nombre, le pedían la dirección donde vivía, le pedían su correo electrónico, ¿verdad? Porque, o su número, ¿verdad? Su número de teléfono también, porque, y después usted llegaba a su casa, en ese tiempo ya había WhatsApp y resulta que ya estaba usted en un grupo de WhatsApp y ahí se comunicaban. Ese papelito, ¿verdad? Para mí era una base de datos en donde cada dato era importante, ¿verdad? Por ejemplo, incluso para qué le pedían su fecha de nacimiento, ¿verdad? Su fecha de cumpleaños, porque desde ese primer día se juraban que iban a celebrar los cumpleaños cada mes, ¿verdad? Y al final solo empezaban con los primeros, ¿verdad? Ya los últimos, ya, como Dios los ayude, ya no se hacía nada, ¿verdad? Pero estaba ese esquema de planificación, ¿verdad? Entonces, eso es una base de datos para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí es cualquier recurso que junte información y que esa información sea útil, ¿verdad? Hay una palabra ya muy gastada, pero no deja de ser cierto, y es que dice que el que tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Y eso sigue siendo cierto. ¿Verdad? O sea, usted quiere comprar un carro, mientras más usted sepa de carros o mientras más se deje aconsejar por alguien que sepa de carros, va a tomar una mejor decisión, ¿verdad? Si usted quiere, por ejemplo, contratar a una persona, mientras más sepa de ese participante, ¿verdad? Sí, va a acercarse a tener una mejor contratación. Sí, entonces eso es una base de datos, ¿ok? Eso es una base de datos. Entonces, a ver. Cuéntenme, retroaliméntenme. ¿Está entendido ahí qué es una base de datos? Cuéntenme, base de datos. Sí, base de datos, no. Sí, base de datos, sí. Ok, ahora bien, miren, pues viene la segunda clasificación, ¿verdad? Ya tenemos que es una base de datos. Ahora vienen las tablas. Fíjense, esta es otra. Las bases de datos siempre están compuestas por tablas, ¿sí? Siempre. Sí, las bases de datos siempre van a estar compuestas por tablas. Una tabla es referente a lo que yo quiero saber, digamos, la estructura
en la que yo quiero consultar o sobre lo que yo quiero consultar, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo así sobre lo que yo quiero consultar? Por ejemplo, yo tengo un colegio, ¿verdad? Entonces, yo voy a crear muchas tablas, ¿sí? Yo tengo voy a crear muchas tablas, una para alumnos, una para profesores, una para personal administrativo, una para personal operativo y a cada una le voy a asignar diferentes cosas de lo que quiero saber, ¿sí? O por ejemplo, pensemos en un hospital. Yo voy a crear una tabla para pacientes, una tabla para doctores, ¿sí? Una tabla para enfermeros, ¿sí? Y de cada uno voy a saber diferentes cosas. Por ejemplo, una empresa de ventas, ¿qué creen que pudiera tener? Díganme dos ejemplos de tablitas que se nos puedan ocurrir ahí. Dos ejemplos para una empresa que se dedica a vender productos. A ver, ¿qué creen? ¿Qué creen? Vamos a ver, ok, pero sí, bueno, ahí por ejemplo, Gloria, digamos, o sea, la empresa se puede dedicar a vender perfumes, ¿verdad? Ok, es que miren, pues independientemente de qué se dedique, por ejemplo, yo me puedo dedicar a vender perfumes, me puedo dedicar a vender juguetes, me puedo dedicar a vender zapatos, ¿sí? O sea, eso es lo de menos, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Lo importante va más, cómo va a estar estructurado? Por ejemplo, yo tuviera que tener una tabla vendedores, ¿sí? Esa tabla no puede faltar el rol del vendedor. Una tabla administrativos, que ellos son aparte, ¿sí? Ahí está el contador, la secretaria, o sea, todo lo que sacan ese trabajo, ¿sí? Puedo tener una tabla de clientes, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy guardando en esa tabla de clientes? Pues información de mis clientes. No sé si me doy a entender con las tablas, ¿sí? Por eso les decía que hay diferentes empresas, diferentes instituciones, diferentes tipos, ¿verdad? De clasificación que pudiera hacer. ¿Sí? Entonces no es tanto como enfocarme en el producto, ¿verdad? Puede haber una tabla productos. Entonces, ¿qué almaceno yo en esa tabla? Ahí viene otra cosita, ¿verdad? Que son los campos, pero ahorita vamos a hablar de los campos, ¿verdad? Pero puede haber una tabla productos, ¿sí? Y entonces yo ahí coloco lo que quiero saber acerca de los productos. ¿Cómo lo ven? ¿Está claro ya con este otro ejemplo? Sí, está claro. Sí, muy bien, gracias, Juan. Súper, Pablo, buenísimo. Va. Entonces, miren, pues, les digo que ahorita va a ser muy de teoría el asunto. Vamos a ir avanzando. Segundo, las tablas están compuestas por campos, ¿sí? ¿Y qué son los campos? Fíjense que los campos son estos, ¿ve? Por ejemplo, los encabezados. Porque entonces es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Lo que yo quiero saber. Por ejemplo, esta tabla pudiera llamarse transacciones, ¿verdad? Entonces, en esa transacción hay un día, hay un mes, hay un monto de venta, hay un monto de gasto en esa transacción del día, ¿verdad? Y una fecha, digamos, de facturación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber de cuánto fue el monto de venta, ¿verdad? O, por ejemplo, en la tabla que les decía, por ejemplo, para doctores, yo quisiera saber en los campos cuál es el nombre del doctor,
cuál es su especialidad, ¿sí? Su colegiado, su número de colegiado, ¿verdad? Y que son cositas que pueden ir cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, de un cliente que quisiera saber su NIT fijo, ¿verdad? Su número de NIT, creo que es lo principal. Puede ser un número de teléfono móvil para contactarle, obviamente su nombre, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, de cada quien voy queriendo saber diferentes cosas. Por ejemplo, de un alumno en un colegio, en un centro educativo, en una escuela. ¿Qué quiero saber yo de él? Quiero saber el nombre de sus papás, su tipo de sangre, en qué grado está, cuántos años tiene. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, de un paciente en un hospital. A ver, ¿qué sería interesante saber? ¿Cuáles serían los campos? ¿Qué quisiera saber yo? ¿Verdad? ¿Cuáles serían los campos para un paciente? A ver, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. La edad, muy bien, ¿verdad? ¿Qué más? De un paciente en un hospital. ¿Qué dicen? Tipo de sangre, fijo, ¿verdad, Shirley? Ujú. El tipo de sangre fijo, lo quisiera saber, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y Shirley, si se le ocurren más, pues también adelante. ¿Qué síntomas? Muy bien. Nombre, el motivo, sí, muy bien, Pablo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, la fecha de ingreso, si se queda, ¿verdad? El motivo por el que está. Miren este, por ejemplo, el número de contacto del paciente, ¿verdad? Porque imagínense, le damos de alta y solo dejaron un número de teléfono, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué hacemos, verdad? Ya tiene que salir y la familia ni enterada que va a salir, ¿sí? Entonces, miren toda la información que necesitamos saber. Esos son los campos. Ahora bien, cuando le damos respuesta a esos campos, por ejemplo, en nombre, ¿verdad? Yo coloco Juan Ángel, ¿verdad? En apellidos yo conozco Velázquez, en domicilio yo conozco ahí el domicilio, en dirección yo coloco, por ejemplo, jvelázquez@gmail.com, ¿sí? Eso que yo estoy haciendo, ese proceso de registrar precisamente, así se llama registro. ¿Sí? Ese es un registro de datos. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, esto que yo si estos son los campos, esto que yo tengo aquí se llaman registros, ¿ok? Y esto que yo voy a tener acá, ¿verdad? Por unidad, digamos, porque registro es el conjunto de datos, ¿sí? Registro es el conjunto de datos, ¿ok? Entonces, incluso si fuéramos al revés, ¿verdad? Ahora explicando, pues los datos son un conjunto de, de información que componen un registro. Los registros es la información que le asignamos a cada campo, ¿sí? Los campos es lo que yo quiero saber sobre cada elemento en las tablas. Y las tablas es ese conjunto, ¿verdad? De estructuras que conforman una base de datos. ¿Ok? Entonces, a ver, pues, a ver, cuéntenme, ¿está entendida esta parte teórica?
Ok, súper. Bueno, esta es la teoría. Miren, esto que les acabo de explicar en estos 20 minutitos, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, es lo principal que necesitamos saber para estructurar bases de datos. Esta es una primera clase, ¿verdad? Sí, bien sencilla sobre bases de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Pues, ¿cuáles son los procesos que podemos hacer con los datos? Miren, primero, la importancia de determinar los campos, ¿verdad? Que aquí en Excel se conocen como encabezados. Cuando usted hace un diseño así, es bien importante, aunque usted no lo crea, ¿sí? Porque, miren, por ejemplo, si yo quisiera ordenar y le doy clic acá en, vamos a ver, ordenar, ¿verdad? Datos, orden. Aquí, miren, gracias a que usted hizo esto, ya aparecen estos encabezados, ¿no? Entonces yo ya puedo ordenar por días, por meses, por ventas, por gastos o por fechas. ¿Sí? Si yo no tuviera eso, entonces esto no lo detecta, ¿ve? Mis datos tienen encabezados. Y entonces la forma en la que ordenaría, miren, sería por columna A, B, C, D y E, ¿verdad? Ese es el primer tip que tenemos que tomar en cuenta, porque es importante que establezcamos cuáles son los encabezados o cuáles son los campos en nuestras estructuras de datos. ¿Ok? Aquí pues si tienen, ¿verdad? Entonces los dejamos, ¿verdad? Ah, no le dimos ningún orden, le vamos a dar cancelar, ¿verdad? Pero esa es la forma de ordenar. Sugerencia 2: nunca dejemos títulos que estén pegados, porque aquí reconoce que esto es un encabezado. Pero si yo coloco un título aquí pegadito, ya no va a reconocer que eso es un encabezado. O sea, miren, pues voy a hacer esto. No lo hagan, no lo hagan. Miren, voy a colocar informe 2026, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, puedo perjudicar en gran manera los encabezados. Mira, por muy bonito que se mire, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que lo quiero poner ahí, ¿verdad? Se mira bonito, pero no es correcto que esté los datos pegados. Entonces, usted puede colocar un encabezado, pero siempre deje un espacio de por medio, ¿sí? Para que nunca se equivoque Excel al decir, bueno, ¿cuál es el encabezado? ¿Este o este que está aquí? Pero resulta que este que está aquí es un título, ¿verdad? Así es que, bueno, hagamos un encabezadito, pues, informe y me colocan, ¿qué? Encabezado ya. Ok. Bueno, siguiente tip, pues, siguiente tip. Nunca, ¿verdad? Tómelo muy en cuenta. Es recomendable, y esto sí es prohibido, ¿verdad? O sea, no es ni siquiera recomendable. Nunca deje espacios en blanco. O sea, por ejemplo, imagínese que usted diga, bueno, mire, fíjese que aquí yo dejé esto en blanco porque fíjese que este día hubo feria y no registramos nada. Error grave, ¿sí? Error grave. ¿Por qué? Mire, pues, porque usted después esto los va a querer ordenar, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiera ordenar, mire lo que va a pasar. Me voy a ir a datos, me voy a ir a ordenar y mire, si yo escojo días, por ejemplo, porque quiero ordenar por días, ese solo es un ejemplo. Mire lo que seleccionó Excel.
porque entiende que este es un rango y este es otro rango. O sea, para Excel no es que usted deje un espacio, para Excel es que usted está creando otro rango. Y lo mismo si lo hace por acá, ¿verdad? O sea, imagínese usted quiere ordenar por acá, mire, aquí ni siquiera tiene encabezados. ¿Ok? Entonces nunca deje espacios en blanco. Coloque guioncitos, coloque ceros, pero no coloque espacios en blanco. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si usted quiere dejar columnas. Mire, por ejemplo, le doy a ordenar. Mire, solo me seleccionó estos, ¿ve? ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Voy a hacerlo acá. Mire, ordenar lo mismo. Solo estos tres, mire, solo esos tres. ¿Verdad? ¿Por qué? Por dejar una columna en blanco. Entonces nunca, nunca dejemos ni columnas, ¿verdad? Ni filas en blanco, ¿ok? Porque Excel lo entiende como que hay documentos diferentes. ¿Estamos? Bueno, me coloca si está entendido el asunto, ahí cómo vamos. ¿Vamos bien? Súper. Bueno, vean esto, pues quiero mostrarles ahora otro temita acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agrego este otro campo? Miren, hay un tema aquí que se llama autocompletado. ¿Qué es el autocompletado? Voy a insertar aquí otra columna. ¿Qué es el autocompletado? El autocompletado es diferente a esto, miren, del autorrelleno, ¿sí? El autocompletado es otra cosa. Bueno, incluso esto lo hicimos con autorrelleno. El autocompletado es cuando usted escribe, por ejemplo, una palabra, mire, efectivo, y luego voy a colocar cheque, ¿sí? Pero resulta que después esto se va a repetir, ¿ve? Por ejemplo, solo coloco la E y Excel ya lo entiende. Entonces ya solo le doy enter. Solo escribo la C y Excel lo entiende. Ya solo le doy enter. Mire, solo escribe E, enter, C, enter, ¿verdad? Eso se llama autocompletado, ¿sí? Practiquemos el autocompletado ahí un par de veces y luego arrastramos para todo, ¿verdad? Y me colocan proceso ya. Proceso ya. ¿Sí? Va. Y hay otra opción para autocompletado. Por ejemplo, vamos a colocar aquí otro campo que se llama estados. Vamos a suponer que en estados hay ventas buenas, ¿verdad? Bueno, malo, regular, ¿sí? Y vamos a colocar un cuarto que sea revisado, por ejemplo. Entonces, pues yo coloco la B
enter. La M, enter. La R, ahí está el problema, mire. ¿Sí? Por ejemplo, la E, sigo escribiendo, pero aquí Excel todavía no sabe si es la R de regular o la RE de revisado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo seguir escribiendo hasta que encuentre la palabra distinta y ahí ya la selecciona. Mire. Por ejemplo, la V sería la palabra distinta y ahí ya la selecciona, ¿verdad? Otra característica del autocompletado. Hagamos ese otro autocompletado y me colocan proceso 2 ya. Ok, estamos. Bueno, otro tip, último, y con este terminamos. Voy a insertar aquí varias columnitas. Pues, esto que voy a hacer es lo que no recomiendo, ¿verdad? No lo voy a terminar de hacer, solo necesito el espacio, ¿verdad? Pero miren, pues, por ejemplo, nunca pregunte esto, mire, domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado llenar información últimamente en algún proceso al que esté aplicando, pero ya no preguntan así. Sí, ya no lo preguntan así. ¿Por qué? Porque fíjese que, por ejemplo, acá en domicilio, aquí se dejaba caer toda la información. Por ejemplo, mire, Quinta Calle B, ¿qué? 3-43, Colonia, ¿qué? El Pingüino, zona 4 Misco, Guatemala. O sea, mire, pues, mire el primero, el dato enorme que teníamos, ¿verdad? Y segundo, a la hora de filtrar esto no nos decía nada, ¿sí? O sea, a la gente que tomaba las decisiones esto no le ayudaba en nada. Tenía que leer la dirección completa, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque mire, pues, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta es preguntarle a la persona, ya sea empleado, ya sea candidato, ya sea paciente, cliente, estudiante, ¿sí? Hay que preguntarle, por ejemplo, en lugar de domicilio, lo primero, por ejemplo, digamos que estamos en la capital, va, ya sabemos, bueno, pero igual, ¿verdad? Preguntemos de qué departamento es, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Después preguntémosle de qué municipio, ¿sí? Luego preguntémosle de qué zona, ¿sí? Luego preguntémosle de qué calle, ¿me entienden? Bueno, de qué colonia sería, colonia. Después de qué calle, de qué avenida, ¿sí? Por ejemplo, número de casa, ¿sí? No sé si alguien ha hecho el proceso en la SAT de registro de dirección. Así lo pregunta la SAT, ¿sí? Así lo pregunta. La SAT no le dice a usted que escriba la dirección completa. Mm, mm. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un filtro, mire, Eddie, yo quiero ver solo los de, ¿qué? Los de Fraijanes.
Pum, ahí están. Mire, yo quiero ver solo los de San José Pinula, ahí están. Yo quiero solo los de Villanueva, ahí están. Quiero ver solo los de Guatemala, Guatemala, ¿verdad? De la capital, mire, ahí están. ¿Me entiende? O sea, voy a filtrar. Mire, quiero los de Villanueva, pero zona 8, ahí están. ¿Sí? Quiero los de Villanueva, zona 8, solo de tal colonia, ¿sí? O sea, ¿me entiende qué fácil sería filtrar, ¿verdad? Qué fácil sería filtrar. Bueno, voy a eliminar esto, pues. Voy a eliminar esto y pregunto, ¿está claro esto otro? Este otro puntito, ¿cómo lo ven? Ok, estamos. Buenísimo, pues. Bueno, vamos a ordenar y vamos a ordenar por niveles. Miren, pues voy a hacer el proceso. Yo puedo ordenar, miren, voy a ordenar solo meses, por ejemplo, de la A a la Z. Mucho ojo, no me va a dar un orden de enero, febrero, sino que es un orden alfabético, ¿verdad? O sea, miren, de primero los meses con A, ¿verdad? Después aparecen los meses con D, ¿sí? E, F, ¿verdad? Es un orden. Va, ahí ya tengo ordenado. Pero resulta que, miren, pues, por ejemplo, yo aquí tengo ordenado todos los meses de abril, pero estos están de menor hasta el mayor. Y si yo me voy a agosto, pasa lo mismo, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué pasa si yo quiero al revés, que estén desde el número más grande al más pequeño, pero siempre así? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le doy clic en ordenar, ya meses está de A a Z, entonces solo agrego un nivel y coloco, por ejemplo, ventas. Y ventas lo coloco al revés, de mayor a menor. Mire, entonces ahí tengo, le doy clic en aceptar y ya tengo el orden. Lo voy a dejar en pantalla para que vean cómo lo tengo. Y me colocan orden ya, por favor. Disculpe, ¿será que puede repetir el proceso solo que se me fue la señal? Profe, disculpe, ¿será que puede repetir el proceso?
Hola, perdón, ustedes. Que repite el proceso, ¿ah? Vamos a ver. Ok, Gloria, bueno, ahí están. Miren, pues acá le doy control Z a todo. Ah, se llega hasta acá. Miren, pues acá, por ejemplo, le doy clic en ordenar. Entonces ordeno, vamos a ver cómo lo hicimos por meses, ¿verdad? De A a Z. Y ahora agrego el otro nivel, serían ventas de mayor a menor, ¿verdad? Entonces ahí le damos clic en aceptar. Estamos, me cuentan. Hoy sí, muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo, ustedes. Vamos a dejar nuestra clase hasta acá, pues, el día de hoy. Guarden, ¿verdad? Y pues, miren qué rápido va el tiempo. Ya solo el día de mañana y terminamos nuestro cursito de Excel básico. ¿Cómo lo vieron? Vamos a ver. Vamos a pasar a asistencia. Juan Pablo, Presente, buenas noches. muy bien. Helen, ¿no está hoy? Helen. Gloria, Presente. Juan Ángel, Presente. Marta ya no, ¿verdad? Johan tampoco. Y Shirley. Presente. Muy bien. Bueno, mis estimados, entonces vamos a dejar nuestra clase hasta acá, pues, ¿verdad? El día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana para nuestra última clase, pues, que descansen. De noche, Gracias, igual. profe, disculpe, Adelante. viera que como yo solo pagué el básico, ¿será que puedo seguir el intermedio? Sí, Ángel, no se preocupe. Lo que va a pasar es solo que el día lunes que se le den su diplomita, ¿verdad? Le van a contactar para para ver si le interesa dar continuidad con el intermedio, ¿verdad? Entonces ya usted les puede confirmar ahí, Ah, ¿verdad? bueno, sí que yo quiero continuar con el intermedio y si Dios primero, quiero terminar el avanzado también. Ah, Nada bueno, más que quiero cambiar de horario de 9 a 10 si se pudiera. de 9 a 10. Fíjese que no hay curso en ese horario. Bueno, que le asesore la persona, ¿verdad? Si hubiera, pues se lo pueden ofrecer. Ujú. Sí, pues lo que pasa es que por mi trabajo y ya cuesta ponerme al día, así quedarme atrasado. Sí, pues va. No se preocupe, pues ahí coméntale a la Vamos, persona que le sí, asesore pues, y ahí les hará muchas recomendar. gracias. Feliz Bueno, noche. bueno, a la orden.